cuando la facultad todavía no era facultad, cuando era el departamento de Filosofía y Letras, y se iniciaron las clases del profesorado de Historia y Geografía, mi mamá era alumna. Entonces, a través de ella conocí acerca de gente como Ricieri Frondizi, como Enrique Palavecino en arqueología, en fin, una serie de profesores, Pucciarelli, Eugenio Pucciarelli en filosofía, don Manuel García Morente también, gente que fue muy valiosa. Mi mamá no terminó la carrera de Historia y Geografía, llegué yo y bueno, ya se complicaron las cosas. Pasado el tiempo, pude entrar al a la carrera de inglés, cosa que estoy muy agradecida al destino y a mi papá, que me aconsejó, no me impuso, me aconsejó esa carrera porque reunía la enseñanza, que me gustaba, el aprender un idioma y viajar, que también me gustaba, y además el hecho de poder hacer dentro del inglés lo que también me gustaba, que era la historia y la literatura. Entonces comencé la carrera, la completé, y ya estaba de ayudante estudiantil, de manera que después, con otros concursos, en fin, fui formando mi carrera profesional dentro de la literatura, sobre todo la literatura de Estados Unidos. Pero no me limité a eso, porque la literatura inglesa también me interesaba, y por supuesto, siendo argentina, la literatura argentina, entonces se elaboró mucho de literatura comparada, etc. Eso es mi parte personal. Ahora, lo que yo veo como fundamental en la facultad es el hecho de que a través de los años ha logrado satisfacer las inquietudes de los jóvenes universitarios, creando nuevas carreras. Durante mucho tiempo la Facultad de Filosofía, lo que ahora es la Facultad de Filosofía, era parte de la Facultad de Filosofía y Letras, y después hubo decanos valiosos que trajeron gente de otras partes, que se interesaron en muchas cosas, y en el departamento de inglés se inauguró justamente con un profesor traído de Inglaterra, porque al inaugurarse la carrera se pensó en poner un aviso en diarios ingleses y apareció Mr. Rush, a quien todo el mundo sepa o no sepa inglés, de quien todos han oído hablar, porque realmente fue un profesor excepcional, con una personalidad muy especial. Nos dio más que todo entusiasmo por los textos, nos enseñó a leer con profundidad, a apreciar y a gustar de la literatura. Y justamente tras de su huella empecé como ayudante estudiantil. Y la facultad siempre también ha estado atenta a otros tipos de inquietudes. Ha habido espacio en el departamento de inglés, por ejemplo, para hacer obras de teatro. Digamos que fuimos pioneros, el grupito. Yo era estudiante todavía, y ya era ayudante jefe de trabajos prácticos, y uno de mis alumnos era Castro Guerra, y Castro Guerra organizó una puesta en escena de parte de Julio César de Shakespeare, y actuamos en Canal 10. Toda una experiencia. Mis líneas eran muy sencillas. Oh, César, cuando el cadáver de César está yacente ahí, y Marco Antonio, que era justamente Castro Guerra, decía la oración fúnebre. Y así es como eso se inauguró como una especie de inquietud, y de ahí las distintas generaciones han ido preparando otras obras, se han escrito obras de teatro también. Las últimas generaciones han puesto en escena obras de Oscar Wilde, de Tennessee Williams, no recuerdo en este momento, pero han puesto obras de autores, pero también cosas escritas por ellos. Inclusive fue muy emocionante cuando me jubilé y hicieron una presentación en la que yo estaba preparando el programa del año, y a medida que nombraba los textos aparecían los personajes y me decían algo. Era muy, muy gracioso.
En la facultad he tenido el honor de ser secretaria académica bajo el decanato del profesor Zucchi, Jorge Hernán Zucchi. Fue toda una experiencia y fue en esa época en que recibimos la visita de Jorge Luis Borges, a quien se le otorgaba el doctorado honoris causa. Fue muy emocionante, muy lindo, y yo tenía la pesada carga de decir el discurso cuando él recibiera el premio. Y bueno, fue un compromiso que lo hice con gusto y no sé, creo que el resultado no fue negativo. Otro momento importante fue el hecho de que muchas veces con el tema de las huelgas y de todas esas cosas, se recepcionaron en la facultad las inquietudes sociales, etcétera, y se creó la carrera de trabajo social y otras actividades que tenían que ver justamente con el tema de abrir los ojos desde desde la universidad a las cosas que suceden en el mundo y sobre todo en nuestra sociedad. Realmente ha sido para mí una cosa muy linda estar siempre trabajando en el mismo lugar, en distintos decanatos. En el decanato de la querida profesora Elena Rojas fui directora del departamento de publicaciones, lo cual también fue una experiencia muy valiosa. Realmente la Facultad de Filosofía y Letras es parte de mi vida. Es parte de mi vida y yo no sería yo si no hubiera sido justamente por el hecho de encauzar mis inquietudes y mis actividades a través de la facultad. Esa ha sido otra cosa en la cual la actitud de la facultad ha sido muy receptiva y muy eficiente, no solo por tener las carreras de inglés y de francés, sino también por ofrecer cursos de lenguas para la comunidad. Los profesores que están en los departamentos de lengua, algunos están también en esos cursos para la comunidad. Por supuesto que el tema de los idiomas es una cosa muy importante hoy en día, porque el hecho de recibir material de otros países hace que la comunicación global se haga efectiva a través del conocimiento de las lenguas. En el departamento de geografía, por ejemplo, hay gente que se ha interesado en tales lenguas como el chino, como el coreano. Se están produciendo contactos muy interesantes y muy enriquecedores con culturas orientales, así como con culturas africanas también. Así que el lugar de las lenguas, por supuesto, en el caso de estar en el departamento de inglés, es un poco como un privilegio en el sentido que el inglés es el latín de lo que era el latín en otras épocas, es decir, la lengua, digamos, culta a nivel universal, que permite que, estando, qué sé yo, en Moscú, pueda comunicarme con las personas si es que no sé ruso, ¿no? Así que, en fin, pienso que la labor de la facultad en ese sentido ha sido siempre muy positiva y muy abierta a los aprendizajes, diríamos, un poco exóticos. Creo que es importante recordar la labor que ha cumplido el Departamento de Inglés, así como el de Francés, en cuanto a la difusión y a la insistencia en la necesidad de aprender idiomas extranjeros, porque es justamente lo que hace a la mejor comprensión del mundo de hoy en día, y es desde el punto de vista práctico el equipaje necesario que uno necesita cuando lleva sus inquietudes y sus curiosidades a otros países. Vengo pensando, por supuesto, según las directivas recibidas, cuáles son los aportes de la carrera de inglés a la facultad y a la comunidad también, porque por supuesto la comunidad es el centro de todas nuestras inquietudes. Creo que eso tiene mucho que ver, por supuesto, con la difusión de un idioma
Y también tiene que ver con ciertas disciplinas que están vinculadas con la investigación. El hecho de estar en literatura ha hecho que nos comuniquemos con otras universidades del país a fin de intercambiar conocimientos, intercambiar estudios, intercambiar profesores mismos para aprender más acerca de las culturas que provienen de los países anglófonos, que afortunadamente son muchos, de manera que así como hemos leído cosas de Nigeria, hemos leído cosas de Irlanda, en fin, de distintos países, de Australia, de Nueva Zelanda, otros países de habla inglesa que nos han enriquecido en la investigación y también en el conocimiento del mundo actual. Eso creo que ha sido muy valioso y es así como tenemos profesores vinculados. Me pongo, por ejemplo, simplemente, soy miembro vitalicia de la Asociación Argentina de Estudios Americanos, que se dedica justamente a fomentar la investigación en la literatura y en la historia de los países anglófonos.